Bien, vieron lo que es nódulos, pólipos, ¿sí? Edema de Rinke. Bien. Con respecto a las laringitis agudas, nosotros sabemos que las laringitis pueden clasificarse en agudas o crónicas, ¿sí? De por sí, la laringitis es un proceso inflamatorio que compromete la capa mucosa de la laringe y que en general suele formar parte de un cuadro inflamatorio generalizado de las vías aéreas, ¿sí? No- Nosotros las laringitis agudas las podemos clasificar en difusas y circunscriptas, ¿ya? Las difusas son aquellas que toman la totalidad de la laringe, glotis, supraglotis. En cambio, las circunscriptas son aquellas que están dadas exclusivamente por un sector de la laringe, glótica, subglótica o supraglótica. La laringitis agudas pueden clasificarse etiológicamente en específicas o inespecíficas, ¿no? Las específicas son aquellas, las más frecuentes que vemos nosotros son las infecciosas. Rinovirus, parainfluenza, adenovirus y el virus incisional respiratorio. Después hay una gran cantidad de causas alérgicas, ¿sí? Y menos comunes son las bacterianas por el Haemophilus, neumococo y el estreptococo. Y después la gente que trabaja en lugares eh, con químicos, ¿sí? Puede resultarle también como irritantes, como causa de laringitis. Y después tenemos las inespecíficas, como la TBC, sífilis, rinoescleroma, etcétera, ¿no? Realmente las que más frecuentemente vemos son las de TBC, ¿sí? Y muchas veces nosotros hacemos un diagnóstico de tuberculosis pulmonar porque el paciente viene otorrino con una TBC de laringe y no con síntomas pulmonares, ¿sí? No he podido traerles un video, pero tengo varios casos reportados en el consultorio con pacientes con TBC de laringe, ¿sí? Las laringitis difusas pueden clasificarse en laringitis catarrales simples, laringotraqueobronquitis pseudomembranosas, las laringitis diftéricas, sarampionosas y flegmonosas, ¿sí? Eh, la catarral simple, digamos que es la más frecuente de todas, generalmente suele ser viral y lo que suele causar es prurito faringolaringio, tos irritativa y disfonía progresiva en el curso de los días. Suele curar espontáneamente, el diagnóstico es clínico por los síntomas, un paciente que viene con dolor puntual a nivel de la laringe, con carraspera, con tos, con que se le apaga la voz, ¿sí? Y la laringoscopía que puede mostrar una mucosa congestiva, brillante y edematosa. El tratamiento suele ser sintomático, ¿no? Con fluidificantes, antitusígenos, analgésicos y antitérmicos. Esto de acá es un punto clave que nosotros nos hace eh, hacer, digamos, recordar en cuanto a lo que es una faringoamigdalitis, em, eh, cómo hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y no se olviden que probablemente lo hayan visto en clase con la doctora, cuando uno trata de hacer una diferenciación de una faringoamigdalitis bacteriana y viral, uno de los criterios es el tema de la tos, ¿no? El tema de la tos es un criterio que a nosotros nos hace, digamos, alejarnos de un diagnóstico de bacteriano y acercarnos a un diagnóstico de un proceso viral o catarral, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Después tenemos... Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Ok, bien, se me había ido la señal. Bien, me había quedado en... hasta acá, ¿no? Sí, doctor.
Bien, Sí, doctor. perfecto. Después tenemos las pseudomembranosas, que son raras, la verdad es que no son patologías muy frecuentes, pero están descritas con pronóstico reservado, requieren internamiento, son pacientes que tienen tos perruna, ¿sí? Con disnea inspiratoria, eh, que suele ser una disnea progresiva, con tiraje, roncos y sibilancias en algunos casos. Es un cuadro típico con fiebre y tóxico, ¿sí? Y el diagnóstico se hace con la laringoscopía, donde se ve un rodete subglótico con pseudomembranas fibrinosas, ¿sí? Hay que fluidificar, aspirar secreciones con las pseudomembranas, ¿sí? Dar tratamiento antibiótico, porque la causa más común es la bacteriana, y evaluar la posibilidad de una traqueostomía de ser necesario, ¿no? Las diftéricas son muy raras en esta época y se manifiesta en general con pseudomembranas que invaden la faringe y la laringe. Los síntomas suelen ser muy similares a las pseudomembranosas, ¿sí? Y las arampionosas, que suelen ser muy parecidas a las laringitis catarrales simples, ¿sí? Donde hay prurito faringolaringio, tos irritativa y una disfonía progresiva en los días, ¿sí? Tal como las laringitis crónicas simples también. La laringoscopía, perdón, laringitis catarral simple. La laringoscopía, que suele mostrar zonas ulceradas con fibrina y rodete subglótico también, puede acompañarse en algunos casos de neumonía, dependiendo del estado inmunológico del paciente, y el tratamiento es igual que las laringitis catarrales simples o subglóticas. Las flemonosas también son patologías raras de ver, ¿sí? Es una enfermedad difusa del tejido celular laríngeo con posibilidad de transformarse en un absceso. El síndrome de obstrucción laríngeo es lo que suele ocurrir en estos casos. Suelen haber adenopatías con empastamiento doloroso del cuello, ¿sí? En la endoscopía laríngea podemos encontrar tumefacciones con desaparición de los relieves anatómicos. El tratamiento suele ser con antibióticos, corticoides, internamiento, por supuesto, y evaluar la posibilidad de una traqueostomía de ser necesaria, ¿sí? Creo que la última vez que vi un caso de esto fue eh, en un paciente que se incrustó una espina de pescado, un diabético, a nivel de la base de la lengua, cerca de la laringe, y él intentó sacársela con el dedo hasta que terminó con una laringitis flemonosa, estuvo hospitalizado como 15, 20 días, pero bueno, logró salir. Eh, Luego tenemos las laringitis agudas circunscriptas. Ya vimos las difusas, ¿sí? Las circunscriptas, como vimos, están divididas en glóticas, subglóticas o supraglóticas. La laringitis glótica o la corditis es una inflamación de una o ambas cuerdas vocales. La causa más común suele ser la infecciosa. Viral, por supuesto, en algunos casos bacteriana, o puede ser mecánica ante un trauma fonatorio, ¿sí? Y muchas veces estas causas mecánicas, cuando son progresivas en el tiempo, pueden terminar en algún nódulo o en algún pólipo de cuerda vocal. ¿Cuál es el síntoma fundamental de las laringitis glóticas o corditis? La disfonía, ¿sí? La laringoscopía indirecta, que va a mostrar una cuerda vocal con edema, con congestión y hemorragia submucosa. El tratamiento acá es reposo de la voz y antiinflamatorios, que pueden ser paracetamol o ibuprofeno, o si el dolor es muy intenso, ¿sí? O la disfonía, se le puede indicar corticoides vía oral o intramuscular, ¿sí? Acá tenemos la imagen de una corditis, una inflamación de la cuerda vocal. Este es unilateral. Y después tenemos las subglóticas, ¿sí? También conocido como falso Krupp, que es un proceso inflamatorio y edematoso localizado subglótico, o sea, por debajo de las cuerdas vocales, ¿sí? Es casi privativo de los niños entre los 6 meses y 6 años de edad. Puede ser un cuadro recidivante, el origen más común es viral, aunque también puede ser bacteriano, psicógeno en algunos casos, que lo pueden fingir, o alérgico, ¿sí? Suele ser de inicio brusco, ¿sí? Eh, en realidad es el niño que está en la noche, es cuando generalmente se ataca, ¿sí? Y dependiendo de la sintomatología puede ser de grado 1, 2 o 3.
En el grado 1, en general, el niño suele despertar con tos seca, perruna o subglótica. La tos perruna es característica del proceso obstructivo subglótico, ¿sí? Pero en este caso, en el grado 1 no suele haber obstrucción, ¿sí? En cambio, en el grado 2 aparece ya la disnea progresiva inspiratoria, voz y llanto normal, ¿sí? Pero débil. Hay un tiraje supraclavicular y subcostal, puede haber cornaje y aleteo nasal. Y en el grado 3 aparece una disnea inspiratoria permanente con taquicardia y un síndrome obstructivo laringio agudo. El diagnóstico es por la clínica, ¿sí? Y la endoscopía directa. Hay que hacer el diagnóstico diferenciar entre el cuerpo extraño y la laringitis supraglótica, ¿sí? En general, el diagnóstico diferencial no es tan sencillo, pero cuando uno habla de un cuerpo extraño, por ejemplo, eh, uno, en realidad, el cuerpo extraño lo relaciona en forma diurna, ¿no? Es muy raro que aparezca en la madrugada o en la noche, cuando el niño está durmiendo, en la parte nocturna, que el niño suele tener una obstrucción por un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, el momento del episodio suele ser importante para diferenciarlo entre un cuerpo extraño y una laringitis subglótica, ¿sí? Y con respecto a la supraglótica, en realidad el paciente suele tener una voz más gutural, ¿sí? Que en una laringitis subglótica, ¿sí? No hay tanto compromiso de la voz en estas laringitis subglóticas. eh, Vemos una clasificación endoscópica en el grado 1, donde hay un edema subglótico que llega al reborde de la cuerda vocal, no tan pronunciado como esta imagen, que parece un grado 2 o 3. En el grado 2 suele haber un edema que ocupa un tercio de la luz subglótica de cada lado, y en el grado 3 el edema llega hasta la línea media, ¿sí? Menos la zona posterior, ¿sí? De la glotis. ¿Cuál es el tratamiento de estas laringitis subglóticas? Si es un grado 1, si es un grado leve, se le puede hacer nebulizaciones, fluidificantes, se le puede indicar glucocorticoides endovenosos o vía oral, dependiendo si es un paciente que lo tengo hospitalizado o ambulatoriamente. Y en el grado 2 o 3, de todas maneras, es un paciente que necesita corticoides intramusculares o endovenoso. Lo que se suele dar es hidrocortisona a dosis de 10 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Por dosis, repetir 30 a 40 minutos, y si no hay respuesta, ¿sí? Al paciente hay que hospitalizarlo, ¿sí? Perdón, hay que hospitalizarlo si no hay respuesta. Eh, Quiero decir, cuando uno le inyecta hidrocortisona, ¿sí? En la primera dosis, si no hay respuesta, se puede volver a repetir a los 30 o 40 minutos, ¿sí? Después de una segunda dosis, si yo tengo una respuesta positiva, le indico prednisona de 1 miligramo por kilo de peso por día, por 4 días, que puede ser ya vía oral en forma ambulatoria. Si a pesar de la segunda dosis de hidrocortisona la respuesta es negativa, hay que hospitalizar al paciente porque puede tener un agotamiento que quizás pueda llevar a una intubación. Los antibióticos, si hay secreciones purulentas, se les puede agregar. Hay que tratar de evitar traqueostomías apresuradas, porque no se olviden que las traqueostomías no es una cirugía de emergencia, no debería de ser una cirugía de emergencia. En estos casos, lo que se toma más prudente es la intubación, ¿sí? Eh, y con respecto a las laringitis supraglóticas, que es una epiglotitis, es un edema de todas las estructuras supraglóticas con obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Es más frecuente en niños y en cualquier momento del día, no es exclusivamente en la noche como la subglótica. La etiología más frecuente es la bacteriana por el Haemophilus influenzae, o puede ser alérgica también. Es un paciente típicamente que ya con un cuadro de obstrucción o dinofagia progresiva, pitialismo, hay modificaciones del timbre de la voz y el llanto, y el diagnóstico es por laringoscopía, ¿sí? Muestra un edema importante en toda la corona laringe. Así como está, es así como se ve un paciente con una epiglotitis, ¿sí? Y es un cuadro que puede cargar con la vida del paciente. Hay que tener mucho cuidado, especialmente en los niños.
Hay que hospitalizarlos, monitorizarlos. Acá vemos un edema de la glotis por la radiografía, ¿sí? Y hay que hacer la diferencia con el cuerpo extraño, que es de inicio más brusco, ¿sí? Y con la laringitis subglótica, que es el momento del inicio, como les comenté, que es más nocturna y no suele tener cambio de la voz. El tratamiento hay que hospitalizarlo ante la sospecha, sobre todo si es un niño. En general, por ejemplo, este tipo de epiglotitis suele verse también no tan agudo, sino por ahí crónicamente en pacientes con TBC de laringe, ¿sí? Se le puede indicar corticoides en estos casos, como la hidrocortisona, y se le agregaría una ampicilina o una cefalosporina de tercera generación con una ceftriaxona, ya que se piensa que lo más frecuente es la infección por el Haemophilus influenzae, ¿sí? Hay que intubar al paciente de ser necesario o, en definitiva, una traqueostomía, ¿ya? ¿Hasta acá bien, chicos? Bien. Eh, Eso con respecto a las laringitis agudas. Algunas palabras con respecto a las laringitis crónicas, ¿sí? La laringitis crónica es la inflamación crónica de la mucosa de la laringe, resultado de una agresión prolongada, ¿sí? También las clasificamos en inespecíficas o específicas, ¿sí? En inespecíficas, en general, la clasificación es más anatomopatológica que otra cosa, que es simple, edematosa, o metaplásica. Y de estas metaplásicas tenemos la hipertrófica, que puede ser circunscripta, ¿sí? O difusa. Y dentro de las metaplásicas también tenemos las atróficas, ¿sí? Y después las específicas tenemos las mismas que las laringitis agudas, TBC, sífilis, lepra, etcétera, ¿sí? Em, las laringitis crónicas inespecíficas, ¿sí? Suelen ser consecuencia muchas veces de problemas como sinusitis, bronquitis o factores mecánicos como mal uso y abuso de la voz, agentes irritantes físico-químicos, tabaco, polvos, temperatura y humedad extrema, el reflujo faringo-laringio y la irradiación de neoplasias previas, ¿sí? En general, las laringitis crónicas, ¿sí? Eh, Inespecíficas, ¿sí? Tienen como síntomas la disfonía, la pérdida del volumen de la voz, ¿sí? El mal cierre glótico, hay carraspeo y tos irritativa. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? A través de la anamnesis, ¿sí? A través de la laringoscopía eh, indirecta. Nosotros eh, vemos que la laringoscopía indirecta, en las simples vamos a encontrar una congestión difusa de la laringe y un engrosamiento de las cuerdas vocales, ¿sí? En las edematosas se caracteriza porque en general vamos a ver un edema en el borde libre de las cuerdas vocales, como si fuera un edema de Rinke o una forma polipoidea, ¿sí? A ver, más o menos para que lo vean, una crónica simple se manifiesta así, como una irritación, una congestión de las cuerdas vocales. Las edematosas suele verse un aumento de volumen en el borde libre de las cuerdas vocales, ¿sí? Y después tenemos las metaplásicas. Y dentro de las metaplásicas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la hipertrófica, que puede ser circunscripta o difusa, y de esta circunscripta vamos a ver la circunscripta cordal, que es la que se presenta en una sola cuerda vocal, como las leucoplasias o las verrugas, y las circunscriptas interaritenoideas, que suele aparecer en la comisura posterior, como son los granulomas, ¿ya? Y las difusas, vamos a ver formas queratóxicas múltiples en ambas cuerdas vocales y en las zonas interaritenoideas que evolucionan a una forma paquidérmica. Dentro, a ver, de estas hipertróficas, ¿sí? Vamos a ver las cordales, ¿sí? Acá vemos una lesión en una cuerda vocal, por ejemplo, ¿sí? Entonces vayamos un poquito atrás para que veamos que dentro de estas circunscritas tenemos las que afectan a la cuerda vocal
y las que afectan la comisura posterior, ¿sí? Estas que afectan la comisura posterior, por ejemplo, esto que vemos acá es un granuloma o un tejido de aspecto granulomatoso, que esto suele ser típico, por ejemplo, de los pacientes que sufren de enfermedades por reflujo de faringolaringio, ¿sí? Y después tenemos las laringitis crónicas metaplásicas, ¿sí? Hipertróficas difusas, donde hay todas lesiones múltiples a nivel de las cuerdas vocales y de la laringe, ¿sí? Y por último tenemos la atrófica, ¿sí? Que lo que se observa es una resequedad de mucosa con costras adheridas e hipotonía de las cuerdas vocales, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de estas patologías? Si ustedes ven, pero acá hay un pequeño error. ah, no, está bien. Nosotros recordemos que las laringitis crónicas específicas en general se originan porque hay algo que está irritando la laringe, ¿sí? O sea, lo que uno tiene que tratar es el agente causal. Uno tiene que ir a tratar de buscar cuál es lo que está agrediendo a la laringe. Si ustedes van a ir solamente a desinflamar la garganta o la laringe o las cuerdas vocales, van a tener una mejoría de una semana, 15 días, pero con los días otra vez el paciente va a comenzar con el problema. Entonces, recordemos que el tema de las causas de este tipo de laringitis crónicas, ¿sí? Son la sinusitis, la bronquitis. Entonces uno tiene que ir a tratar de ver si el paciente con laringitis crónica no está cursando con una sinusitis. ¿Por qué? Porque ese moco que cae recurrentemente por la parte posterior de la rinofaringe llega e irrita, ¿sí? La laringe, las cuerdas vocales y genera una alteración importante a nivel de esa zona, al igual que en la bronquitis, por ejemplo, donde el paciente todo el tiempo está expectorando flema y flema, ¿sí? Y después tenemos los agentes irritativos como el tabaco, el polvo, ¿no? Ambiental, los gases, temperaturas extremas y el reflujo faringolaringio, ¿no? Que hace poco eh, estuvimos en una charla donde eh, existe el concepto a nivel general de que la mayoría de los pacientes que tienen problemas de laringitis crónica, bueno, hay que tratar de descartarles problemas de sinusitis, bronquitis, pero muchos también tienen problemas alérgicos y hoy se agregó mucho el tema del reflujo faringolaringio, ¿no? Y la mayoría de los médicos suelen dar empíricamente, ¿sí? Tratamiento para combatir el reflujo faringolaringio en estos pacientes porque se piensa que puede ser un factor irritativo. Si ustedes agarran o leen algunos libros de otorrinolaringología, hay ciertas características que te dicen, bueno, hay características endoscópicas laríngeas que te dicen que el paciente puede tener reflujo faringolaringio, ¿no? El edema de la comisura posterior, el edema de la mucosa de los aritenoides o la hiperemia de la mucosa interaritenoidea, la carraspera, la tos crónica, la sensación de cuerpo extraño del paciente. Entonces, todos esos son factores que te pueden ir diciendo, este paciente puede ser que tenga un problema de reflujo faringolaringio. Claro que para eso tuviste que haber descartado que el paciente no tenga sinusitis, bronquitis, no trabaje con agentes irritativos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero hoy, hace, no sé, unos meses hubo un evento donde vino un laringólogo mexicano y nos dice, bueno, no hay nada seguro que diga que este paciente pueda tener reflujo faringolaringio. ¿Sí? O sea, que a mí me diga que tiene carraspera, que tenga tos, a mí no me aseguran, que tenga tos, no me asegura nada. Que yo vea que tiene edema de la mucosa de la laringe, tampoco me asegura nada, ¿sí? Lo que sí está claro y aparentemente, ¿sí? La formación de este tipo de lesiones granulomatosas en la comisura posterior es un signo indirecto muy fuerte de que el paciente tiene reflujo faringolaringio, ¿sí? Y es verdad, yo la verdad que he tenido la experiencia con algunos pacientes con este tipo de granulomas y el tratamiento con protectores estomacales es increíble cómo los desaparece en el curso de los meses, ¿sí?
Así que es un factor a tener en cuenta. Y me olvidaba de mencionarles que todas estas formas hipertróficas, ¿sí? Tienen que ser biopsiadas, ¿sí? Porque uno no sabe con qué se está enfrentando, ¿sí? Estas leucoplasias pueden ser un carcinoma in situ, ¿sí? O un signo de transformación, una patología premaligna, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cuál es el tratamiento de la laringitis crónica? Tratar de ir a buscar la causa. ¿Para qué? Para suprimir la noxa. Suprimir qué es lo que puede estar irritando la laringe, ¿sí? Y además de eso, le podemos agregar prednisona o triamcinolona o antiinflamatorios, bioral, vitamina A, ¿sí? Que probablemente piensa que puede ayudar a mejorar o rejuvenecer la mucosa laringea, tratar de fluidificar las secreciones en las formas atróficas y los quirúrgicos que se debe hacer en las formas edematosas, como el edema de Rinke, que hay que hacer una resección microquirúrgica del reborde de la cuerda vocal, y las formas hipertróficas, donde se hace una resección microquirúrgica de las zonas metaplásicas, ¿sí? Bueno, chicos, el tema no es muy largo, pero sí creo yo que es interesante. No sé si tienen alguna duda. ¿Están ahí?